En la tercera semana del mes de mayo del proyecto ECAM Química, tenemos la actividad titulada Balanceo de Ecuaciones parte 2, está en la página 104, y en esta actividad vamos a realizar el balanceo de reacciones químicas y ahorita vamos a trabajar reacciones variadas. Como ejemplo tenemos el óxido de mercurio, que mediante la acción de calor va a producir mercurio y moléculas de oxígeno. Vamos a continuar con esta situación lúdica de tener el balanceo cuando tenga la misma cantidad de átomos de cada elemento, tanto en el reactivo como en el producto. La actividad que tenemos diseñada en Excel me va dando este resultado. Una estrategia que tenemos que ir mostrándole a los alumnos es que ellos vayan analizando la cantidad de átomos que hay en cada uno de los componentes. Si nos damos cuenta, el que predomina aquí vendría siendo el producto, ya que aquí el oxígeno son 2 átomos de oxígeno y en el reactivo nada más tengo 1. Entonces la idea sería escribir aquí un 2 y el coeficiente del producto sería un 1, y de esa manera, si se dan cuenta, tenemos balanceada estos dos elementos, el oxígeno, y lo único que me falta es determinar el mercurio, ya que aquí tenemos 2 átomos de mercurio y en el producto nada más tengo 1. Entonces aquí la idea es escribir un número 2 y de esa manera ya está balanceada. Por lo tanto, podemos decir que dos moléculas de óxido de mercurio producen, mediante la acción de calor, 2 átomos de mercurio y una molécula de oxígeno. Si nosotros vemos en la página 104, hay una pregunta que dice: ¿cuántos moles de oxígeno se producirán al descomponerse 3 moles de este óxido? Si nosotros hablamos ahora de moles, podemos escribir aquí un 3, que son los 3 moles de óxido. Vemos que ya esto en la validación me dice que es falso, y nosotros recordaremos que la razón era 2, 2, 1, por lo tanto aquí tendrá que seguir siendo 3, y aquí la razón sería que era 2 a 1, por lo tanto será 1.5. Y nosotros podríamos leerlo de la siguiente manera: que 3 moles de óxido de mercurio producen 3 moles de mercurio y 1.5 moles de moléculas de oxígeno. Y de esa manera quedaría contestada la pregunta. Si nosotros seguimos con esta situación del balanceo, nos vamos a la página 105, donde tenemos 3 ejercicios muy específicos donde el alumno tendrá que practicar para poder hacer uso de su cálculo mental para determinar los coeficientes que hacen falta para tener una reacción química balanceada. La estrategia siempre es analizar cuál es el elemento que se descompone más de los reactivos a los productos. Si vemos que aquí tenemos que el sodio más agua van a producir el hidróxido de sodio más moléculas de hidrógeno. Y por ahí notamos de que el hidrógeno es el que me metería un poquito de ruido, en el sentido de que en los productos tengo 3 hidrógenos y del lado izquierdo tengo 2 solamente. Si nosotros colocamos como coeficiente aquí un 2 y del lado derecho también un 2, nos vamos a dar cuenta que tenemos ya 6 hidrógenos en total. Por lo tanto, ¿qué coeficiente tendría que aparecer para que esto quede? Perdón, aquí tendríamos que colocar un 1. Y de esa manera tenemos 4 hidrógenos. Y una manera de justificar esos 4 hidrógenos es que en la molécula del agua coloquemos aquí un 2 y también tendríamos ya 4 hidrógenos. Si continuamos con el análisis de los demás elementos, vemos que el oxígeno en los productos tenemos 2 y del lado izquierdo en el reactivo también tenemos 2. Entonces esa parte está balanceada. Entonces lo único que me hace falta es ver qué sucede con el sodio. Pero eso se facilita mucho porque ya tenemos 2
átomos de sodio en el producto y lo único que me hace falta es tener que en el reactivo también sean 2. Y ya quedó balanceada nuestra reacción química o nuestra ecuación. Veríamos el siguiente ejercicio. Aquí tenemos ahora el óxido de hierro o óxido férrico, el cual reacciona con el óxido de carbono o monóxido de carbono y me va a dar como resultado hierro más el dióxido de carbono. En este caso vamos a ir balanceando de tal forma que esto quede completo. Si nos damos cuenta, nuevamente el que metería un poco de ruido vendría siendo el oxígeno. El oxígeno, por ejemplo, aquí tenemos en la parte de los reactivos, tenemos 4 oxígenos y del lado derecho solamente tenemos 2. Entonces, esta forma de balancear sería colocando esta justificación. Entonces, en este caso, del fierro no hay problema, porque si aquí colocamos un 1, tendríamos 2 átomos de hierro y aquí tendríamos que colocar un 2. Pero vean que esto ya me implica que tenga yo 4 átomos de oxígeno y del lado derecho nada más tenga 2. Entonces una manera de justificarlo sería escribir aquí un 2 y aquí un 1. Y veríamos que la forma es de que el carbono es el que me está diciendo que no se justifica porque aquí tengo un 2 y aquí tengo 1. Entonces aquí si ponemos un 2 se empieza a desbalancear un poco. Y esto implica entonces que si escribimos ya 3 moléculas del dióxido de carbono, aquí se tendría que justificar con un 3 en el dióxido de carbono. Y esto me da que esto ya es verdadero. Por lo tanto, la conclusión es que una molécula del óxido de hierro más el óxido de carbono me va a generar 3 moléculas del óxido de carbono, me van a producir 2 moléculas de fierro o hierro y 3 del dióxido de carbono. Vamos con la práctica número 3, donde tenemos que este elemento es conocido como el amoníaco y que se reacciona con moléculas de oxígeno y me va a generar el óxido de nitrógeno más agua. Y el balanceo iría de la misma manera como en el anterior, donde nosotros partimos de que si tengo 2 moléculas de oxígeno y del lado derecho tengo 1 y 1, entonces la consecuencia sería escribir aquí un 1 y aquí sería 1 y 1. Y eso estaría balanceando solamente a el oxígeno. Pero vemos que el hidrógeno aparece aquí 3 en el reactivo y 2 en el producto, por lo tanto eso es lo que me tendría que hacer cambiar y modificar la reacción, donde aquí escribiríamos un 3 y en este caso un 2. Y vemos que ahora estaría balanceado los hidrógenos, pero los oxígenos no, ni el nitrógeno. Entonces jugar con esto sería que para que tenga yo 2 nitrógenos, pues escribiría yo en el producto un 2 y ya tengo balanceado tanto el nitrógeno como el hidrógeno. Pero el oxígeno ahora está desbalanceado. Por lo tanto, aquí yo noto que en los productos tengo 5 átomos de oxígeno y en el reactivo nada más tengo 2. Para que me dé una buena justificación sería, si yo escribo aquí un 5, 5 por 2, 10, y lo único que tendría que hacer es incrementar aquí al doble, que serían 4, y aquí 6, y veríamos que ya está justificado el oxígeno porque tengo 10 átomos de oxígeno en el reactivo y 10 átomos de oxígeno en el producto.
Y el hidrógeno, lo único que me está faltando es que tenga yo en el reactivo el doble de 6 para que esté nivelado. Entonces lo que hacemos es escribir aquí un 4. Y vemos que ya está balanceada la reacción química. Si se dan cuenta, en este tipo de ejercicios nos damos a la tarea de que los alumnos vayan viendo que cuando yo modifico un coeficiente en el reactivo o en el producto, tendrá su efecto en el correspondiente opuesto, ya sea al producto al reactivo o del reactivo al producto. Vamos al alcohol etílico, que es lo que tenemos aquí. Tenemos que el alcohol etílico reacciona con moléculas de oxígeno para producir el dióxido de carbono más agua. Entonces la reacción sería la siguiente. Si nos damos cuenta, el que me mete ruido, entre comillas, vendría siendo el oxígeno. Aquí tenemos 3 y del lado derecho también tenemos 3, por lo tanto ahí ya no hay problema. Pero aquí ya en el ejercicio me está diciendo que este es un 1. Entonces como que este 1 controla y me va dando como que ciertas pistas para poder ya encontrar los otros coeficientes. Veamos. Tengo 2 moléculas de carbono y esto me genera que aquí tenga ya un 2. Pero veamos cómo ya me genera esa movilidad, porque ya cuando puse un 1 aquí automáticamente me dice que tengo 6 átomos de hidrógeno. Y del lado derecho tengo 2. Entonces, para que me dé 6, debo de escribir aquí un 3. Y de esa manera tengo balanceado ya tanto el carbono como el hidrógeno. Y lo único que me hace falta es este coeficiente que justifique tener 7 átomos de oxígeno que ya tengo en el producto. Y veríamos que la forma de justificarlo, que ya tengo el coeficiente del alcohol etílico, que ya tengo un átomo de oxígeno, me hace falta 6, por lo tanto el coeficiente que hace falta es este 3, y de esa manera queda justificado. Y de esta manera queda balanceada. Por último, nos iríamos a esta reacción química, donde tenemos que es la glucosa, que es un azúcar, la cual reacciona con moléculas de oxígeno y produce el dióxido de carbono más agua. Y veríamos nuevamente que la pista que tenemos es que aquí ya va un coeficiente 1 y nuevamente controlaríamos de la misma manera. ¿Cuántos átomos de carbono tengo en el reactivo? Son 6. Del lado derecho me hace falta un 6 para que esté balanceado el número de átomos de carbono. Veríamos qué sucede con el hidrógeno. Ya del lado izquierdo tengo 12 átomos de hidrógeno. Lo único que tengo que hacer es colocar como coeficiente en el agua del producto un 6 y de esa manera ya tengo justificado los hidrógenos. Y por último los oxígenos. Del lado derecho ya tengo los dos coeficientes correspondientes de los productos y tengo un total de 18 átomos de oxígeno. ¿Qué hacemos? Ver qué sucede en los reactivos. Tengo ya 6 átomos de oxígeno en la glucosa y me hace falta otros 12. ¿Cómo lo justifico con las moléculas de oxígeno? Colocando un coeficiente 6 y de esa manera queda balanceada. Estas actividades con estas reacciones químicas, las cuales analizamos un total de 6, me permite que los alumnos se vayan familiarizando con el balanceo al tanteo, pero que de alguna manera no sea solamente por colocar números, sino que realmente el alumno pueda analizar y ver qué sucede con la reacción química, tanto en el reactivo como en el producto. Y con esto estaríamos terminando la tercera semana del mes de mayo del proyecto ECAM Química, tercer grado de secundaria.